La Guerra de Reforma fue un conflicto crucial en la historia de México, que marcó el fin de una era de gobiernos conservadores y el inicio de un proceso reformista que buscaba transformar al país hacia una nación más moderna y secular. Sin embargo, detrás de este enfrentamiento entre liberales y conservadores, existen aspectos oscuros que reflejan las profundas divisiones sociales, la violencia extrema y las consecuencias prolongadas de una guerra civil que no solo dejó huellas en el plano político, sino también en la vida de la población mexicana. Aunque la Guerra de Reforma finalmente condujo a la consolidación de un México más moderno y secular, sus consecuencias fueron profundas y su lado oscuro no debe ser olvidado. Las brutalidades de la guerra, la intervención extranjera y las profundas divisiones sociales dejaron cicatrices que se mantuvieron por generaciones. Es importante recordar que la guerra no solo fue un conflicto político entre liberales y conservadores, sino también una tragedia humana en la que muchas personas pagaron el precio de una lucha que definiría el futuro político de México. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like. La Guerra de Reforma comenzó en 1857, tras la promulgación de la Constitución de 1857, que sentó las bases para un México más secular, con derechos civiles garantizados y una estructura política más democrática. Sin embargo, esta nueva Constitución fue vista como una amenaza por los conservadores, quienes defendían el orden establecido basado en la religión católica, la monarquía y los intereses de las élites. El conflicto no fue simplemente una confrontación entre dos grupos políticos, sino también un choque entre dos visiones radicalmente distintas sobre el futuro del país. Uno de los aspectos más oscuros de la Guerra de Reforma fue la violencia desmedida que se desató durante el conflicto. La guerra no solo fue una lucha armada entre las fuerzas liberales y conservadoras, sino que también involucró a la población civil en un clima de terror y brutalidad. Las guerrillas locales, los enfrentamientos en los campos de batalla y los saqueos fueron comunes. Las batallas no solo implicaron enfrentamientos entre ejércitos organizados, también se produjo un alarmante aumento de las ejecuciones sumarias, tanto de prisioneros de guerra como de civiles acusados de ser enemigos del bando contrario. Los relatos históricos revelan casos de tortura y asesinatos, especialmente hacia aquellos que no lograban escapar de la guerra en las zonas rurales. El ambiente de polarización política y religiosa exacerbó las tensiones sociales en el país. La persecución de opositores políticos fue otro de los aspectos oscuros del conflicto. Las leyes de reforma promovidas por los liberales, como la Ley Juárez y la Ley Lerdo, que intentaban despojar a la Iglesia de sus propiedades y disminuir su influencia, generaron una feroz resistencia. Las represalias por parte de los conservadores contra las poblaciones que apoyaban el proyecto liberal fueron brutales y muchos liberales fueron forzados al exilio, especialmente después de que los conservadores lograron tomar Ciudad de México en 1858. El exilio no solo afectó a los líderes políticos, sino que también afectó a las familias y a las comunidades que se alineaban con los ideales liberales. Muchos de estos exiliados buscaron refugio en otros países, principalmente en los Estados Unidos y en América Central, mientras que otros perdieron todo lo que tenían debido a la violencia y las confiscaciones de bienes. Uno de los momentos más oscuros de la Guerra de Reforma fue la intervención extranjera. El conflicto se extendió más allá de las fronteras de México cuando las potencias extranjeras, como Francia, aprovecharon la situación interna para imponer sus propios intereses. Francia, bajo el mando de Napoleón III, no solo intervino para apoyar a los conservadores, sino que también buscó imponer un emperador europeo sobre México, lo que resultó en la creación del Segundo Imperio Mexicano en 1864. Esta intervención no solo profundizó las divisiones internas, sino que también dejó al país vulnerable a las ambiciones extranjeras, lo que llevó a un periodo de humillación nacional. Las consecuencias de la Guerra de Reforma no solo fueron políticas, sino también profundamente sociales y económicas. La destrucción de la infraestructura y la devastación de las tierras durante el conflicto afectaron gravemente a la economía del país. El costo humano fue incalculable, con miles de muertos y desplazados. Además, el cambio en las estructuras de poder generó una ruptura aún más profunda en la sociedad mexicana, que se vería reflejada en décadas de inestabilidad.
La polarización social también dejó heridas difíciles de sanar, con una gran parte de la población que se identificaba con los ideales conservadores y otra que se alineaba con los liberales. Las tensiones entre estos dos grupos perdurarían durante muchos años, dando lugar a conflictos posteriores, como la intervención francesa y la Revolución Mexicana. Aunque la Guerra de Reforma llevó a la consolidación de una república más secular y a la implementación de reformas progresistas en México, su lado oscuro no debe ser ignorado. La violencia extrema, la represión, la intervención extranjera y las consecuencias sociales y económicas dejaron cicatrices profundas que afectaron al país durante generaciones. La guerra no solo fue un enfrentamiento político, sino una tragedia humana que costó miles de vidas y sumió a la nación en una espiral de sufrimiento. Las heridas de este conflicto, lejos de cicatrizar rápidamente, contribuyeron a las tensiones sociales que llevarían a otros conflictos a lo largo de la historia de México. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.